1 FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Y se encuentra ya en nuestro estudio, aquí junto a mí, el pastor Ángel. Como saben, dirige la Misión Cristiana Moderna, una entidad que acaba de ser declarada bien de interés público general por el Cabildo de Fuerteventura. Buenos días, pastor. Buenos días, qué placer estar aquí contigo, Pía. Muchísimas gracias. Qué bueno. ¿Cómo ha recibido la noticia y qué va a suponer para la misión? Pues la verdad que la noticia ha sido algo extraordinario porque en realidad lo que se está reconociendo es el trabajo, ¿no? Entonces viene a hacer un reconocimiento de una labor que ya muchos años realizando. Así que nunca ha tenido, a excepción del premio Ondas que nos dieron y algún otro reconocimiento por ahí, así un poco lejos de la isla, de parte de las instituciones, no habíamos tenido nunca un reconocimiento público, digamos, claro, ¿no? que tenga algún tipo de expresión pública y que se manifieste un poco el trabajo. En la boca de la gente sí ha estado el trabajo que realizamos, porque uno se lo encuentra a pie de calle, ¿no? Pero desde las instituciones nunca se ha reconocido esta labor. Quizás a lo mejor por los perjuicios religiosos, ¿no? Y este tipo de cosas, pero en realidad yo insisto en el que lo que hay que reconocer en las personas son los hechos, no los credos o lo que sea, ¿no? Cuéntenos, ¿cuáles son las líneas de trabajo que ustedes llevan a cabo? Yo no sé, globalmente hablando, ¿a cuántas personas pueden atender directamente a partir de todas las líneas de acción que ustedes desarrollan? Bueno, nosotros tenemos un amplio trabajo en la Iglesia, en la Misión Cristiana Moderna, que es una entidad socio-religiosa. Tiene bien diferenciado lo que es el apartado eclesiástico del apartado social. De hecho, tiene un consejo social con personas incluso ajenas a la propia iglesia y doctrina, que son, ¿no? sí, o sea, que trabajan independientemente con unos estatutos de régimen interno donde se marca bien las pautas a seguir. De ahí que la Misión Cristiana Moderna no haga ningún tipo de proselitismo religioso con la acción social. Primero porque está prohibido desde nuestra visión teológica y cristiana, y por otro lado que no está bien que se haga eso, ¿no? Entonces, pues eso hay una tarea bien marcada, pedagogos, trabajadores sociales, que están profesionales, que están también, esos profesionales son gente que no tiene que ver nada con la iglesia, que están ahí para hacer su trabajo social. Nosotros tenemos desde comedores sociales, ropero social, banco de alimentos, casa de acogidas, albergues, ducha, guaguaseo, trabajos desinteresados, que son trabajos para viudas y hogares con problemas de cuestiones como por ejemplo humedades, este tipo de cosas. Son hogares con extrema pobreza y que no pueden arreglar ciertas cosas. Pues nosotros tenemos unas conexiones con empresas que suministran lo que se necesita por un fregadero de forma gratuita. Nosotros también conectamos a los profesionales de esa materia que son voluntarios también y colocan aquello de forma gratuita y arreglamos este tipo de cosas en los hogares, ¿no? Estos son trabajos ya más discretos. O sea, nosotros procuramos que este tipo de acción social sea una acción discreta, porque en realidad lo hacemos no para tener ningún tipo de publicidad. De hecho, ahora, lógicamente, pues por el trabajo que estamos realizando, pues ya tiene una repercusión social y ya todo el mundo ve ciertas cosas que hacemos. ¿Cuánta gente están atendiendo? ¿Cuánta gente llega? Pues en realidad, lo que es la iglesia es una cuestión y la influencia o el trabajo social sobre la gente que nosotros atendemos. Yo calculo que son más de 4.000 personas lo que nosotros atendemos en la Misión Cristiana Moderna de un lado y de otro. Es decir, que en acción social directa, que podrían ser los comedores sociales, los albergues, todo eso, pues son un centenar, un poquito más de un centenar en el tema de los comedores. En el banco de alimentos son pues, casi 400 familias. O sea, luego, pues todo eso va sumando, ¿no?
En realidad, luego las otras cuestiones que tienen que ver con los grupos pequeños, que son más de 300 en la isla y que ahí también se hace un trabajo social, pues todo eso, pues no sé, pues yo no tengo un cálculo generalizado, pero estoy convencido de que es más de 4.000 personas seguro. ¿Ustedes llegan a donde las administraciones locales no llegan? Sí, de hecho, nosotros lo que algunos políticos no comprenden, y que bueno, que terminan diciendo cosas como no, es que ellos realizan una tarea que deberíamos estar realizando nosotros. Francamente, yo creo que la obra social no es patrimonio del gobierno y del Estado y tal. De hecho, la historia de la labor social siempre ha partido desde aspectos de la fe. Es decir, la historia de una labor social desde los primeros siglos de la cristiandad la ha desarrollado la Iglesia. La Iglesia siempre ha ido por delante en materia de lo social. Siempre, siempre. Esta es la historia, ¿no? Ahora que digamos, pues esto es tarea de la vale, bueno, que lo realice también las instituciones, pero es que esto es una cuestión de fe, o sea, una cuestión de que en nuestro interior y en nuestros credos, en todo caso en la cristiandad, en el propio judaísmo, en el islam, se tiene que ayudar al prójimo, ¿no? Pero, pastor, usted sí ha comentado en alguna ocasión que cuando ustedes están abiertos 24 horas al día, para empezar, sí. Y que muchas veces cuando con una persona, por las circunstancias pues que atraviesa dificultades y demás y necesita atención urgente, usted ha comentado en alguna ocasión que incluso la policía les lleva a la misión a esas personas para que les atiendan, porque no hay ningún otro organismo que preste ese servicio. Sí, nosotros al estar abiertos allí 24 horas y al estar con los albergues, con los comedores y nuestra disponibilidad y los voluntariados que estamos allí, pues lógicamente nosotros si nos dejan a alguien en la puerta, pues tenemos la obligación de atenderlo. O sea, es decir, la administración pública, esa que algunos políticos dicen que debiera velar por el interés de los ciudadanos, normalmente está cerrada a altas horas de la noche. La misión cristiana moderna no. No, tenemos el servicio 24 horas, incluso teléfono 24 horas. Se puede llamar a cualquier hora. Nosotros ese teléfono nosotros no hacemos las cosas porque si hay un servicio que ya se está realizando, ¿para qué lo vamos a realizar nosotros? Es decir, nosotros vamos a realizar aquello que no se está realizando. Detectan necesidades y a partir de ahí actúan, entiendo. Claro, entonces eso de decir, no, es que resulta que ellos realizan una tarea que deberían estar realizando las instituciones. O sea, en cuanto las instituciones realicen la tarea, nosotros dejamos de realizarla, porque aquí de lo que se trata es de la atención del necesitado. Entonces, si ustedes realizan la tarea, nosotros ya esa tarea no la realizamos, nos dedicamos a realizar otra tarea. Pero si hay una necesidad que cubrir la necesidad, es que no se trata de otra cuestión, ¿no? Resulta que veo un desamparado en la calle y digo, no, esto que lo atienda las instituciones y tú no la atiendes, o sea, es que es una cuestión de cívica, ¿no? O sea, mi vecino está pasando necesidad y yo lo veo y lo sé, pues ayuda a tu vecino. Y si tu vecino toca la puerta de tu casa, tú dices, no, es que a ti quien te debería dar de comer es el gobierno, el Estado y tal, y le cierras la puerta en las narices. No, abres la puerta, lo atiendes y le dices, pues esto es lo que hacemos nosotros. No hay otra cosa que eso, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros seguiremos realizando esta tarea. Lo que sí es cierto es que nosotros vamos un poquitito más allá porque nosotros no tenemos ese engorroso procedimiento administrativo para tantas cosas. Por ejemplo, una persona para ingresar en la casa de acogida, primero ingresa y después hablamos. O sea, usted tiene la necesidad, primero cubrimos la necesidad y después hablamos de si puedes continuar aquí, si no puedes continuar, qué hay que hacer. Sin embargo, la excesiva burocracia de la administración pública repercute negativamente en la atención que se dispensa. Claro. Mira, por ejemplo, los oyentes no lo ven, pero esto es un caso de ayer, ¿no? O sea, ¿qué ves aquí? Describe. Sí, pues veo una persona, entiendo que es paciente del hospital de Fuerteventura, puesto que lleva un pijama con el emblema del hospital, con una chaqueta, está en un banco, entiendo que público, con en la unas iglesia, cholas. sí.
y con unas bolsas que tendrá, entiendo, sus pertenencias, cabizbajo, no se le ve la cara, y es una persona mayor, pues de unos 60, 65 años, cabizbajo, y bueno, como con necesidad de atención, ¿no? Es lo que podría describir de una foto que me ha mostrado ahora mismo en el dispositivo móvil. Sí, que es una foto privada, pero que viene... No se ve el rostro de la persona. No, que viene un poco a mostrar gráficamente una realidad, ¿no? Una realidad que está ahí. Entonces no es cuestión de culpabilizar a nadie, sino que el caso de esta persona en concreto es que le acaban de... El caso de esta persona en concreto es que esa persona termina allí, yo no sé la historia, pero termina en nuestra puerta bajándose un taxi y quedándose allí con una bolsa. O sea, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues inmediatamente pues le vestimos correctamente, le damos ropa, lo que sea. Y ya le intentamos ubicar en los albergues, ya tiene una cita con la trabajadora social inmediatamente, o sea, y ya se intenta pues ayudarle, ¿no? Entonces, bueno, pues de esto se trata. Y eso estamos hablando de cosas que en la Misión Cristiana Moderna suceden prácticamente todas las semanas. Casos de familias completas, ¿no? Desahuciadas que aparecen allí. O sea, es que en la situación, lo que es inconcebible es que nosotros podamos tener tantos, por ejemplo, ¿no? Tanto, a mí me parece, el ¿cómo se llama? Esto donde ponen los cuadros. En el charco, Juan Ismael, el centro de arte. Otros centros que a mí me parece extraordinario que se tengan todas esas cosas, pero ya yo creo que es más importante una persona que un cuadro. Es decir, si nosotros tenemos necesidades de tipo sociales que tienen que ver con las personas, yo creo que lo primero son la atención de las personas. Y habría que darle una vuelta a esto, en el sentido de que hay que... No se trata de tener más dinero, sino de administrar bien los recursos. Es decir, coger lo que tenemos y abrirlo. Lo que no se puede tener es gente durmiendo en la calle teniendo espacios vacíos. Eso no puede ser. Ni puede ser tampoco en ninguna iglesia. Es decir, yo comparto esto cuando voy por ahí. O sea, lo que no puede haber gente en la calle y tú, tu iglesia, un local abierto y tal. O sea, tienes un tremendo local aquí abierto que solo lo usas a lo mejor 2 o 3 veces a la semana y hay gente durmiendo en la calle. Esto es inconcebible. O sea, Dios ama a las personas. A Él no le molesta que alguien pueda dormir en su lugar de culto. A Él no le molesta. Y si le molestara, pues no sería realmente Dios. Usted y su mujer vinieron a Fuerteventura desde Tenerife hace ya 22 años, estaba haciendo cálculos. Hubo políticos que incluso en los primeros años les amenazaron con te voy a cerrar el kiosco. ¿Cómo fueron esos inicios de la iglesia evangélica aquí en Fuerteventura? Claro, yo procedo de una familia protestante de base, ¿no? Entonces, católico y protestante. Yo no concebí nunca esa separación entre el protestantismo y el catolicismo porque yo lo vivía en mi propia casa y estaba normalizado el hablar de protestante y católico. O sea, para mí era normal. De hecho, yo hoy en día tampoco lo veo, no veo esa diferencia. Abismal, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, claro, sí hablo con históricos del protestantismo y hablo con históricos del catolicismo y todavía están con las uñas sacadas y de historias. No, ahí vienen los protestantes o los otros. Cuidado que los católicos nos persiguieron. Lo que les pasa a ustedes cuando vinieron aquí. Cuidado que vienen los protestantes. Exactamente. Entonces, cuando vinimos aquí, pues lógicamente te cuelgan el santo y todo es un rechazo hacia todo lo que haces, hacia todo lo que emprendes, siempre con la mosca detrás de la oreja, porque esto lo hace porque intenta que el auge del protestantismo y tal. Nosotros, en el caso nuestro como iglesia, la labor social nos perjudica enormemente a la iglesia. O sea, ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido de que causa un perjuicio económico. Eso es lo primero. O sea, un perjuicio económico. A lo que son los fondos de la iglesia. ¿Ustedes sí. Cómo se financian? Vamos a empezar por ahí. Nosotros nos financiamos por medio de las ofrendas de las personas. Las ofrendas en la iglesia no son ofrendas, no son limosnas. Las limosnas se le da a los pobres. A la iglesia no se da una limosna, se da una ofrenda. Una ofrenda es una expresión de gratitud al trabajo, a lo que la iglesia en sí hace sobre tu vida, porque estamos hablando de la recomposición de hogares.
Estamos hablando de que las personas que llegan ahí son personas que tienen un hogar a punto de destruirse. Estamos hablando de personas que están al borde del suicidio. Estamos hablando de hogares con los hijos totalmente destruidos. O sea, y eso se recompone por medio de todo ese trabajo teológico, trabajo de psicológico en cierto modo también. Y bueno, y estas personas están enormemente agradecidas. Entonces sus ofrendas no son ofrendas que sean de un euro ni nada. Oye, ven una necesidad en la iglesia y ellos aportan. El guaguaseo, por ejemplo, viene una necesidad y la iglesia sacó esos 20.000 euros de personas a personas, poco a poco donando 10 euritos, sacamos ese proyecto adelante y otros lo sacamos de esa manera. Nosotros cuando pasamos el cepillo el domingo, pues la ofrenda, la gente ofrenda. Luego, también dentro de la iglesia existen... Decir que la iglesia de Cristina Moderna los domingos suele tener bastantes asistentes. Sí, es mucha gente. Mucha gente. Y encima, más o menos hay cifras, 1.500 personas. Son 1.500 asientos. Nosotros estaremos domingo fijo, un promedio de 1.200, sin contar los niños, porque los niños son 100 y pico también, que tienen otra actividad aparte especializada para ellos. El asunto es que también en la iglesia, pues claro, se ha hablado mucho de que si te obligan a dar el 10% de tu nómina, los diezmos, no sé qué, no sé cuánto. No, los diezmos es algo que se contempla en la palabra de Dios, como se contempla las donaciones de liberalidades y de lo que tú quieras dar, ¿no? Y entonces, bueno, en el dar no hay ningún límite, pero no es ninguna obligación. Lo da quien quiere, quien quiere hacer la ofrenda, como ustedes dicen, lo aporta, y quien quiere. Hay personas que dicen, oye, pastor, pues yo no quiero dar el diezmo, yo quiero dar una cuota todos los meses y quiero ayudar como... Pues usted ayude como quiera, como nosotros enseñamos que debe dar como propone en su corazón, sin obligación. Usted debe hacerlo con un sentimiento obligatorio. ¿Ustedes se autofinancian? ¿Tienen también otras fuentes de financiación públicas? No, recibimos alguna vez al día de hoy. O sea, al día de hoy nosotros hemos recibido ayuda del Cabildo de Fuerteventura, y en Fuerteventura hemos recibido del Cabildo y hemos recibido del Ayuntamiento. Siempre para programas concretos de servicios que se están acometiendo. Específicamente, o sea, y muy detallado para justificar cada céntimo, no todo eso. Cómo está la administración. De aquí en adelante yo no sé lo que va a pasar. Ojalá que venga, por lo menos para labor social, una ayuda, porque a nosotros nos causa un perjuicio económico. También lo iba a decir ustedes antes. Soportan toda la infraestructura prácticamente con el dinero de sus bolsillos, es lo que estamos tratando de decir. Lo que te comentaba antes, que lo primero es que la labor social no nos proporciona a nosotros ningún sistema de captación ni nada de esto para... No, porque ustedes no hacen proselitismo, eso lo ha dejado claro. Atienden a todas las personas al principio y luego ya otra cosa es lo que... Las personas que vienen por los panes y los peces se van por los panes y los peces. O sea, en cuanto no haya panes y peces se van. Esto es un tema que a la iglesia no le interesa para nada que personas se integren en la iglesia por su necesidad alimentaria o lo que sea. Por otro lado, aparte de causar un perjuicio financiero, causa un desgaste en el servicio. Es decir, los que están trabajando en el área social saben lo que desgasta la necesidad social de una persona, y nosotros involucrar a nuestros líderes y nuestras personas en esta tarea, que en cierto modo es una tarea que hace la iglesia por voluntad propia, pues nos provoca un servicio y una ocupación en algo que no es lo que en cierto modo debería realizar. Por tanto, la iglesia se perjudica con la labor social. Pero bueno, también se retrotrae, porque ustedes tienen, usted habla orgulloso, por ejemplo, de algunos miembros a los que en su momento prestaron ayuda, como José Acosta, convertido en pastor, el surfista conocidísimo José Casillas, el Pecas, ahora líder. Son personas que recibieron en su momento una ayuda integral y que ahora forman parte activísima de la iglesia y son líderes algunos, ¿no? Son auténticos milagros porque sabemos que cambiar la personalidad de un individuo, una persona que tiene una crianza determinada, una crianza a lo mejor de abandono, de rechazo, de lo que quiera que fuera, sumergido en mundos de drogas, de alcohol, ya ha creado un carácter, una personalidad. Cambiar el carácter y la personalidad de un ser humano a una edad
tan avanzada como la de estos que acabas de mencionar, de José y de Pepe y José Casilla, que eso eran personas que vinieron a nosotros con los 30 y tantos largos, o con algunos con 40, ya tienen una personalidad muy marcada. Que se haya provocado en ellos un cambio tan radical en su personalidad, yo lo considero un auténtico milagro. Y que además estén al día de hoy sumergidos en ese cambio, ¿no? Pues es un auténtico milagro, ¿no? Algunos se han quedado en el camino. Algunos se han quedado en el camino, pero hay que seguir insistiendo porque yo creo que la restauración de una persona conlleva un trabajo permanente y constante, ¿no? Ustedes son de las comunidades evangélicas más grandes de Europa. No recuerdo ahora mismo el número. La sexta iglesia más grande de Europa, sí. Han acogido recientemente el Congreso Avivamiento y usted va a participar también este verano, tengo entendido, en Estados Unidos en una conferencia Oikos a nivel internacional. ¿Se desconoce esta labor y esta proyección de esta iglesia que tiene en otros lugares del mundo, y en Fuerteventura, Canarias, a lo mejor no se conoce tanto? Sí se conoce, lo que pasa que también en el mundo protestante existen las envidias y los celos. Esto hay que decirlo. Es una pena, porque parecía casi perfecto, ¿eh? Sí, no. Existen las envidias y los celos. De hecho, yo las mayores luchas que he podido tener en mi vida personal han sido las que he emprendido dentro de la propia casa. Es decir, dentro del propio protestantismo, que pues ciertos compañeros o ciertas personas pues siempre se levantan con alguna crítica, con algunas cosas que tienen que ver con envidias y con celos, ¿no? Esto es difícil de digerir porque, como dice el rey David en los Salmos, o sea, no te confronta un desconocido, sino alguien de tu propia casa, un hermano en todo caso, ¿no? Y esto es una situación que duele bastante. ¿No? ¿Hay duele... escisiones dentro de la Iglesia cristiana? No te entendí. ¿Hay escisiones, separaciones de grupos que deciden no seguir con ustedes aunque sigan con esa labor evangélica? Claro, la iglesia protestante es la iglesia más dividida del mundo. O sea, es que esto es una realidad que está ahí. O sea, la iglesia protestante es una iglesia que sufre de divisiones, de personas que se levantan pues que con cierta autonomía, sin querer sujetarse a ninguna entidad ni nada. Y bueno, pues esto lo sufre permanentemente. Y luego hay expertos en la iglesia protestante, expertos divisionarios, o sea, personas que están para causar ese tipo de cosas, ¿no? No, lo importante en todo esto es saber, bueno, que ninguna iglesia es perfecta, ¿no? Y que todo el mundo, todas las instituciones sufren exactamente de lo mismo, y nosotros no estamos exentos de esta realidad, o sea, de esta realidad que a nosotros nos azota a nivel mundial, ¿no? Esta cuestión de ¿Qué tiene usted de especial para que lo llamen, por ejemplo, de Miami? Me parece que va a ir al Congreso de Oikos. ¿Qué ha trascendido al otro lado del charco, digamos? ¿Qué le hace a usted tan especial como para que lo llamen? Además de alguna de las conferencias, quiero decir que no va simplemente a participar, sino que va ahí de alguna forma a estar en primera fila y a proclamar y a reclamar, entiendo. Sí, bueno, me invitan a diversos congresos. Yo no suelo hablar mucho de esto porque no es un tema ya que entra en el ámbito, quiero decir, de la labor social, pero personal, porque ya es una cosa ya personal mía, pero entiendo que uno tiene que ayudar a los demás en lo que uno está haciendo. Entonces, para mí me siento obligado a ir porque tengo que ayudar. Por otro lado, la Iglesia recibe cada año más de 500 líderes a lo largo de todo el año que vienen exclusivamente a Fuerteventura para ver la labor y aprender, todos los años. Entonces, esto está trayendo a Fuerteventura un turismo y un movimiento. Bueno, mira, esta semana pasada tuvimos 50 líderes. Avivamiento, en el Congreso de Avivamiento. Sí, tuvimos 50 de los líderes más relevantes del mundo. Estamos hablando, por ejemplo, de Comanapali, que son amigos míos y que yo me los encuentro en distintas partes del mundo. Comanapali tiene 1.600 iglesias en la India, tiene 17.000 niños huérfanos
recogidos, tiene leproserías, luego también Ave Uber de Brasil estuvo, que tiene una iglesia de 65.000 personas y 100 barcos hospitales en el Amazonas. Son gente muy relevante y estuvieron aquí en Fuerteventura con nosotros precisamente porque querían conocer. A mí me sorprendió, por ejemplo, que Comanapali, que él dijo en la conferencia, fue uno de los oradores de la conferencia esta, dijo, bueno, yo he visto con Ángel ahora, he ido a la iglesia, hemos visto la labor un poco, él me ha contado las cosas. Para mí sorprenderme, me dijo, lo dijo públicamente, para sorprenderme a mí en lo social hay que ser algo muy, muy bueno, muy bueno. Y Ángel, lo que está haciendo la Misión Cristiana Moderna, a mí me ha sorprendido. O sea, que eso lo diga un tipo que tiene leproserías y que tenga todo esto. Tú dices, pues mira, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros ya a este nivel, como el caso de Comanapali, le enseñamos el backstage, le enseñamos la trasera de la iglesia que no lo conoce la gente de Fuerteventura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que sí se puede mostrar, el guaguaseo, este tipo de cosas que son, digamos, manifestaciones de lo social pública, pero cuando ya entramos en el ámbito de la intimidad, que estamos trabajando con familias en ámbitos íntimos muy fuertes, muy grandes, ya eso ya no se puede exponer públicamente. Retos en Fuerteventura, ¿qué le queden por hacer? Necesidades por cubrir, que no lleguen las administraciones. ¿Cuáles son algunos así de forma inmediata que ustedes tienen ya programados? Claro, imagínate tú, yo te largo ahora 2 de los proyectos que vamos a echar a caminar este año por aquí y produzco un efecto llamada que va a ser muy perjudicial para nosotros, pero te vas a enterar de lo... Efecto llamada quiere decir de personas de otras islas quizá que vengan a demandar el servicio. No, del propio servicio en la isla. Yo creo que hay que ciertos servicios mantenerlos en una discreción, porque es tanta la demanda y lo que no podemos hacer, no sé si me entiendes lo que quiero decir, es abrir un servicio, exponerlo públicamente y que de repente te encuentres desbordado. Si te encuentras desbordado, yo ya eso no sabría ni qué hacer. Entonces, podríamos en uno de estos proyectos que vamos a echar a caminar, muy potente, con una necesidad grande para la isla, si yo lo digo ahora, podríamos tener un problema. Problema de desbordamiento. Lo que tardo en decir es que los proyectos que nosotros estamos echando a caminar son proyectos adelantados al tiempo. Yo me he dedicado a ir a las ciudades más importantes del mundo. Estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de New Jersey, estamos hablando de Londres, estamos hablando de París, donde hay una labor social que se desarrolla ahí. Estuve incluso en Bogotá, viendo el trabajo con los gamines en las alcantarillas de Bogotá, que hay un mundo allí. Estuve en Nueva York, debajo en el metro, viendo el trabajo que se desarrolla ahí. Ahora tengo una invitación para ir a El Salvador para ver el trabajo que se realiza con las maras de El Salvador, los pastores que realizan trabajo ahí, esa labor social, cómo se desarrolla. Mi idea con todo esto es ampliar mi visión en megaciudades, y cómo en estas megaciudades hay una serie de servicios que están paliando, solucionando el problema de la exclusión o intentando solucionarlo. ¿Qué sucede? Que si yo aplico esos criterios a una ciudad como la nuestra, en Puerto Rosario, pues agarramos el toro por los cuernos. Es decir, nosotros tenemos proyectos aquí desarrollándose que son proyectos que están desmedidos para la necesidad. Pero qué bueno es eso, ¿no? Que podamos tener un proyecto que nosotros estamos sobrados, ¿no? Tenemos una guaguaseo que puede atender perfectamente 100 usuarios, estamos atendiendo en 30 o 40, ¿me entiendes? O sea, los proyectos que tenemos son megaproyectos, son proyectos para paliar necesidades concretas. En cuanto las instituciones tengan cubierta esa área, nosotros nos metemos a trabajar en otras cuestiones. Pero lo que sí está claro y que tienen que tener clara todas las instituciones es que el problema de la exclusión social no es un problema de crisis económica, no es un problema de marginación, de lo que sea, de falta de proyectos. Es un problema generado por la propia ciudad. Es decir, las ciudades generan este problema.
Entonces vemos la ciudad por excelencia del mundo ahora mismo, que es Dubái, y esa ciudad tiene un gueto paralelo creado, o sea, es una exclusión masiva. O sea, entonces, bueno, pues el sistema en el que estamos metidos, financiero, el sistema de las ciudades, tal como se conforman, tal como se desarrollan, genera una exclusión social. Entonces hay que ser conscientes de esta realidad y tener, además de una serie de servicios en la ciudad, una serie de servicios que atajen la exclusión, digamos... Ustedes palian las consecuencias de esa exclusión social, pero habría que cambiar el sistema para que, digamos, para solucionar el problema de origen, ¿no? Claro, ¿Y esto pero cómo el se sistema, hace? ¿Estamos preparados? No, el sistema no se va a cambiar, ni se puede cambiar, ni estamos evocados a un sistema que estamos en, yo pienso que eso es el único solución. Habría que cerrar el mundo y crear uno nuevo. No hay otra solución. O sea, la macroeconomía, todo este tipo de cosas, está generando un fuerte hedonismo, que todo al final tiene que ser un egoísmo brutal en la propia sociedad, que lógicamente hace que ya la gente tenga que protegerse internamente, proteger sus vidas, todo este tipo de cosas, y que eso genera que haya un montón de gente. Por ejemplo, un ejemplo. Nosotros estamos viendo un tipo de indigencia ahora que no es una indigencia de falta de recursos, es una indigencia que se llama indigencia del retiro, que es la indigencia de personas jóvenes que están hartos del sistema. O sea, ¿pero eso ocurre aquí en Fuerteventura? Eso ocurre aquí en Fuerteventura. La indigencia de Fuerteventura es una indigencia joven. Joven. No es una indigencia de personas que están sin recursos, no sé qué. No, son personas que pueden trabajar, son personas que están físicamente bien, o sea, no son enfermos ni son personas que están bien. El problema es que están hartos, cansados, o sea, tienen en sus vidas una presión psicológica que el propio sistema genera. Ellos te lo comentan, es que yo no quiero estar, que si un trabajo esclavizante, tengo que tener una cuenta de crédito, tengo que tener una casa. O sea, nosotros eso lo vemos normal, pero oiga, caballero, es que hace poquito tiempo atrás podías vivir con una vela en tu casa, pero tú pones una vela ahora en tu casa y tú tienes hijos, te quitan los hijos. Es decir, o sea, el sistema te pone en una situación en la que tienes que tener una nevera, ya no puedes matar un collino en tu casa y guardar. O sea, a ver si me entiendes lo que quiero decir. O sea, no puedes tener un huerto si tienes un huerto. Hemos creado un entorno tan complicado que hemos convertido nuestro hábitat, lo hemos complicado nosotros y casi nos produce hasta rechazo, ¿no? Estamos siendo casi rechazados por nuestro propio hábitat. La Biblia enseña que en el barbecho del pobre hay mucho pan y que se pierde por falta de juicio. La gente puede sobrevivir si a la gente se le da la oportunidad de sobrevivir. Pero este sistema no le da la oportunidad de sobrevivir. Este sistema te dice que tú, para poder comprar verduras, tienes que ir al supermercado que nosotros te decimos que está aquí y que tienes que comprarlas aquí. No te permite tener un huerto. Y si tú tienes un huerto, o sea, la creación de ese huerto, un huerto para ti, para consumo personal, sí lo puedes tener, pero para sobrevivir sobre eso, no. Hombre, sí, tienes que venderlo en el mercadillo, tienes que tener una serie de higienes y etiquetas y tal, que ya te va metiendo poco a poco en el sistema sin querer. Es decir, lo que tú no puedes es tener un huertito e irte con un megáfono, como hacían antes, pues vendiendo pescado, tal, no sé qué. Esto no se puede hacer ya, ¿no? Y usan el tema de la higiene y tal, vale, pero oiga, tenga usted, que para eso las instituciones tienen dinero, un sistema de higienización gratuito y permítale usted a la gente que se busque la vida, pero no en mercadillos, que los espacios de los mercadillos parecen espacios marginales, ¿no? O sea, donde meten allí, no, permítanos usted ir por los barrios, permítanos ir por las casas, permítanos tener una microeconomía familiar en el que las personas puedan desarrollar su creatividad, que para vender por ejemplo, ¿no? Yo tengo una persona en la iglesia que se dedicó a hacer bolsos con ruedas de coche. Hizo unos bolsos preciosos para vender. Esa misma persona se dedicó también a hacer collares con cáscaras de naranjas, de manzana, preciosos, ¿no? Entonces, la creatividad está en las personas. Permitamos que las personas sean creativas, ¿no? Pero que el sistema no les oprima.
¿Este sería su mensaje para la clase política? Sería mi mensaje. Yo no para la clase política pero porque... me consta que algunos van a la iglesia también. ¿Cómo les llega el mensaje que usted lanza? Bueno, yo creo que es importante la reflexión que se hace en una iglesia, en todo caso, como nosotros, porque yo no estoy desconectado de la realidad social. Por consiguiente, en mis sermones están cargados de una visión social que normalmente no se comenta en política ni nada. Entonces, oxigenarse un poquito. Diría que usted ha utilizado las palabras de no estoy desconectado de la realidad social. Los políticos quizás sí, un poco. No, lo que le pasa a los políticos es que el sistema los desconecta de la realidad social. De hecho, los políticos quieren ayudar, pero el sistema no se los permite. El sistema de los partidos, el sistema de las propias instituciones. O sea, ellos quieren ayudar a una persona porque ven la necesidad. Es como la justicia, ¿no? Los jueces quieren ayudar pero no pueden porque prevarican. Entonces, ¿la justicia es justa? No, la justicia no es justa, la justicia cumple las leyes. Entonces, la ley a veces comete injusticia porque la ley no tiene misericordia. Entonces, la justicia tiene que ir paralela a la misericordia, pero la misericordia tiene que ejercerla a alguien y darles autoridad a las personas es lo complicado. Entonces, el sistema no es un sistema justo, es un sistema que atropella al pobre, al que no tiene recursos, lo aplasta, lo convierte en un esclavo. Y la gente no tiene vida, y la gente vive para el trabajo, la gente vive, o sea, pasan más tiempo en el trabajo que en sus propias casas, no se les permite la vida familiar, y esta es una riqueza, o sea, el contacto. Estaba leyendo... usted lee mucho, además. Sí, estaba leyendo esta semana un artículo de National Geographic que fue impresionante. Dice que en Auschwitz lo que hacían los nazis para destruir la vida de los judíos era que entrenaban perros para que no permitirles el contacto unos con otros. Es decir, tenían perros sueltos por allí que si tú te acercabas a una persona para darle un abrazo o tocarlo, el perro te lo impedía. O sea, impedir el contacto físico con las personas, unos con otros, es la destrucción total del ser humano. Forma de tortura total, sí. Sí, porque nosotros necesitamos el contacto, necesitamos la familia. Si los empresarios entendieran que si usted le deja tiempo al empleado con la familia, que tenga ese contacto físico, esa relación física con la familia, usted va a tener un empleado que va a producir mucho más y que además lo va a hacer con excelencia, que la excelencia no está en hacer un trabajo maravilloso, sino en hacerlo con el máximo esfuerzo. Y usted va a tener empleados excelentes que hagan su trabajo con un máximo esfuerzo si esa permite que reciban la fuerza de donde la recibe todo ser humano, que es de su entorno, de su propia familia. Pastor Ángel, Iglesia Cristiana Moderna, declarada bien de interés público general por el Cabildo de Fuerteventura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por acercarnos a esa realidad que está muy cerca, pero que a veces no se ve, ¿verdad? Sí. El domingo tenemos el Día Canaria. Uy, lo tengo por aquí, es verdad, que se me ha ido a mí, que voy con el tiempo como voy. Sí, a las 6 de la tarde, ¿verdad? A las 6 de la tarde tenemos el Día de Canarias, está todo el mundo invitado de forma gratuita. Tenemos 7 stands con comidas típicas de las 7 islas, de cada isla, con cositas especiales de cada isla, y una expresión canaria diferente. O sea, yo creo que hay que ir más allá del folclore. Canarias es mucho más que eso. Vamos a hacer cositas en el escenario que van más allá del folclore, muy interesantes y bonitas sobre la cultura, la tradición canaria, y bueno, procuramos poner un poco el amor a nuestra tierra, porque tengo que decir que la Misión Cristiana Moderna es de identidad majorera, porque la Misión Cristiana Moderna nace en Fuerteventura. No viene de ningún sitio. Nace aquí en la isla de Fuerteventura, aunque tiene orígenes
del protestantismo, pues yo soy un sacerdote reconocido por el Estado, por el Ministerio de Justicia dentro del protestantismo, pero la Misión Cristiana Moderna es de origen majorero, es majorera. Pues ahí queda, ese sello. Pastor Ángel, muchas gracias por estar con nosotros y continuamos en la mañana de COPE. Gracias.